les bendiga, hermanos. Buenas noches. Es un privilegio hermoso poder estar nuevamente en contacto con la familia, con esa bendita familia que el Señor me ha dado a poder pastorear. Quisiera que en esta noche oráramos, le pidiéramos al Señor que nos llene de su presencia, de su unción, que su unción caiga en nuestra vida, después de una alabanza hermosa, de una adoración que hemos tenido al Señor y que han fluido también los dones. Yo le pido al Señor que usted siempre esté atento con ese receptor precioso para poder escuchar la palabra del Señor. En el nombre de Jesús, Padre, hoy nos acercamos al trono de la gracia, suplicándote, Señor, que envíes esa buena palabra, esa porción de la palabra que necesitamos las familias, los hogares en estos momentos, Señor. Por favor, ayúdanos, ten misericordia de nosotros, limpia el ambiente, Señor, y que nuestro corazón esté presto a oír tu buena palabra en el nombre de Jesús. Con acción de gracias te lo pido y te lo ruego, Señor. Gracias por este tiempo maravilloso. Oro también, Señor, en el nombre de Jesús en esta noche, por aquel hermano, aquella hermana que está enfermo, Señor. Por favor, extiende tu mano poderosa de sanidad sobre ellos. En el nombre de Jesús, por los que están afligidos y angustiados, suple tu necesidad y levántate a favor de ellos, Señor, como su libertador, como su protector, como su proveedor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien. Yo le titulé al tema en esta noche, la influencia de los padres en los hijos. Se verá manifestada positiva y negativamente. Esto es muy importante. Ahora, aquí en esta etapa es donde se va a ver la influencia tanto del padre biológico como de los padres espirituales. Tomé como parámetro, obviamente, la Escritura. Y en Génesis capítulo número 12, versículo 1, le leo y dice: y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra y de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Verso 3, bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga, maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, note la promesa que el Señor le dio a Abraham, el pacto que hizo con él, y dentro de ellos involucra a la familia. Y uno de los escenarios en el final de los tiempos que está siendo atacado por el enemigo es la familia. Entonces, el Señor nos ha dado herramientas a través de la palabra, armas de luz, nos ha dado vestiduras el Señor y ha permitido que nosotros podamos crecer en la palabra. Sin embargo, es bueno recordar, es bueno regresar en el sentido de preguntar por las sendas antiguas, pararse y preguntar por las sendas antiguas, ver cómo estamos haciendo el trabajo como padres de una familia, ¿verdad? Y de una descendencia, porque hay hijos, hay nietos, hay bisnietos. Y el papel que juega Abraham, primero Dios hace un desprendimiento de la familia biológica, del territorio, del lugar, del pueblo donde él vivía, y lo desprende el Señor, no a la fuerza. Le hace un llamado, este hombre oye, obedece y camina en pos de lo que lo llamó el Señor, porque no sabía. Le dijo, en el camino se te dirá hacia dónde te llevo. Pero partiendo de ese hombre, a quien la Biblia llama amigo de Dios y que Dios lo llama su amigo, pero que también la Biblia lo llama el padre de la fe, y que el Señor le cambia el nombre de Abraham, padre altivo, a Abraham, padre de multitudes, tiene una enseñanza para nosotros. O sea, un trabajo que el Señor hizo en Abraham y que tiene sus repercusiones hasta el día de hoy en nosotros, y se lo voy a demostrar con la Escritura. Entonces, paralelo a eso, nosotros tenemos que ir viendo cómo estamos nosotros con nuestra familia. Fíjese que Abraham le dijo, haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y de usted y de mí, la Biblia dice que para los que
que son de la fe, son bendecidos en el creyente Abraham. Entonces nos alcanzan esas promesas. Pero quiero ponerle una base para entrar y detenerme en un punto en esta hermosa noche. Le pongo el parámetro de la familia biológica. Jueces capítulo número 6 y versículo 15 dice: y él respondió: Señor, ¿cómo libraré a Israel? He aquí que mi familia es la más pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Gedeón, hablando de su familia, diciéndole al Señor quién era su familia. Era la más pobre. Le estaba hablando de una familia biológica y le estaba diciendo: yo soy el menor de la casa de mi padre. Y así podemos ver, hermano, cómo nosotros necesitamos de alguna manera reconocer a esa familia biológica y el Estado, ¿ya? Por eso es importante, hermano, cómo empezamos, recordar para bendecir al Señor de dónde nos sacó, pero más importante aún, cómo vamos a terminar. Fíjese que vincula a la familia también en Levítico capítulo 25 y verso 47. Si aumentan los bienes del forastero o del peregrino que mora contigo, y si empobrece tu hermano que está con él. Familia. Y termina vendiéndose al forastero y todo lo que usted conoce. El verso 49 dice: o su tío o el hijo de su tío podrán redimirlo. ¿Qué quiero apuntalar con esto? Familia, lo biológico, lo consanguíneo, ¿ya? La sangre. Entonces hay cosas que el Señor nos pide, orar por nuestra familia biológica, perdonar, aún perdonar deudas y dejarlos libres, ¿ya? Pero son aspectos que uno tiene que trabajar. Pero notemos que Abraham, el Señor lo desprende de su familia biológica, porque iba a ser a través de él una familia espiritual por la fe, de aquellos que creyéramos en el Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Ahora, interesante esto porque ahora aparece la familia espiritual. Y dice Gálatas 3:9, así que los que son de fe son bendecidos con Abraham, el creyente. El creyente. Y Gálatas 6:10 dice: así que entonces hagamos bien a todos según tengamos la oportunidad. Y note aquí el orden, y especialmente a los de la familia de la fe. Yo sé que le estoy hablando a familias, a hogares cristianos, pero quizá me está escuchando alguien que no conoce a Cristo como su Señor y Salvador. Pues es para usted también la palabra, amigo o amiga, porque Cristo vino a salvar su vida, para hacerlo a usted también parte de esa familia de Dios, de esa familia espiritual por la fe. Lo que usted tiene que hacer es recibir a Cristo como su Señor y Salvador y dejar que Él empiece a trabajar su vida. Y claro, quizá alguien me esté escuchando que está dentro de la familia, que ya es cristiana, pero está caído. También para usted, hermano y hermana, es un tiempo de reconciliación. Es tiempo que vuelva al Señor. Dios le está atrayendo con lazos de misericordia, con lazos de amor, para que usted se pueda acercar a Él. Entonces notemos aquí la influencia espiritual de Abraham nos alcanza a nosotros en estos días. Y note el orden. Primero es la familia espiritual. Tu familia en casa, los creyentes, a ellos asístelos, a ellos atiéndeles. Y obviamente esto viene siendo como una espiral que va a salir de tu casa y te vas a encontrar con otros hermanos en la fe, familia espiritual, a quien tú también debes de hacer el bien. Y la Biblia dice: no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharás. Quería ponerle este panorama, la familia biológica. ¿Qué tenemos que hacer con la familia biológica? Hermano, hay cosas buenas que nuestros padres nos enseñaron y esas cosas las tenemos que cultivar. Pero hay cosas malas de las cuales nosotros tenemos que renunciar.
Ahí lo va a ver en lo largo de la exposición de la palabra. Y Pedro dice que uno tiene que renunciar a la vana manera de vivir heredada de nuestros padres. Fuimos comprados, fuimos redimidos con precio de sangre, la sangre de Cristo. Ahora, Efesios capítulo número 2 y versículo 19 dice: así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. Si usted ya aceptó a Cristo como su Señor y Salvador, usted pertenece a la familia de Dios. Y entonces es ahí donde, hermano, nosotros tenemos que ser cuidadosos, porque tenemos familia biológica que todavía no ha reconocido a Cristo como su Señor y Salvador, y ellos nos pueden influenciar con su estilo de vida, con su forma de ser, con su conducta, con su forma de hablar, si nosotros lo permitimos. Por eso debe de haber una separación, y el Señor le dijo a Abraham: vete de tu casa, de tu parentela, de tu pueblo, vete a la tierra que yo te diré. Lo separa el Señor. Vemos que el Señor hace la obra y nosotros le tenemos que creer a nuestro Señor. Repito y pongo un punto del equilibrio. No que nosotros nos olvidemos de la familia biológica. Si le podemos hacer el bien, hagamos el bien. ¿Ya? Pero el vínculo con ellos, si ellos no tienen a Cristo en su corazón, nos pueden dañar. Claro que nosotros les podemos hablar de la palabra de salvación y se va a cumplir en nosotros lo que la Escritura dice: cree tú y toda tu casa será salva. Entonces, ¿qué influencia hay de los padres en los hijos? Puede haber una influencia, hermano, de parte espiritual que viene de parte de Dios, valga la redundancia, y una influencia negativa que viene como consecuencia de las costumbres, de la herencia que uno aprendió y que uno no quiso despojarse de ella. Porque todavía hay cosas en nuestra vida, por eso necesitamos el auxilio del Espíritu Santo. Necesitamos el derramamiento de la gracia de Dios en nuestra vida para que nosotros podamos darnos cuenta del daño que podamos estar haciendo creyendo estar haciendo bien. Recuerde usted que hay un dicho que dice que hay cosas buenas que parecen malas y cosas malas que parecen buenas. Pero también la palabra dice que hay gente que a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Ahora, yo quiero dejarle en su corazón que usted pertenece a la familia de Dios y que Dios tiene cuidado de usted, que el Señor tiene bendición para usted y para los suyos, que hay tratos especiales en cada familia, de eso no lo vamos a dudar, que el Señor obviamente trabaja con cada uno, es indudable, ¿verdad? Lo trabaja el Señor, pero al final, hermano, el producto terminado, Dios nos ve perfectos, Dios nos ve benditos, Dios nos ve hermosos, Dios nos ve santos. Ahora, yo quiero, a la luz de la palabra, dejarle ver que hay condiciones en las familias, tanto espirituales como condiciones físicas, tanto en la familia de cristianos, ¿ya? Y tanto en las familias biológicas, porque a veces, por ejemplo, vienen y me llaman o me escriben o me preguntan: hermano, fíjese que tengo a mi papá que está enfermo, pero él no es cristiano, ¿qué hago por él? Pues tienes que orar, tienes que pedirle a Dios misericordia, tienes que presentarle el plan de salvación. Y si puedes colaborar y ayudar para sus medicinas o para el tratamiento, pues hazlo, y hazlo de corazón. Tu padre y tu madre fueron las puertas dimensionales que Dios usó para que tú estuvieras en esta tierra. No los abandones. Honra a tu padre y a tu madre, dice la Escritura, para que tenga largura de días. Entonces debes de hacerlo. Entonces, yo sé que hay más condiciones en las familias, pero déjenme ponerle estas tres condiciones. Hay familias enfermas. Y por eso cuando el Señor vio las multitudes en la parte final
de Mateo 9:35 dice, y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y el Señor dijo de usted y de mí que mayores cosas íbamos a hacer nosotros. El Señor recorría las aldeas, recorría las ciudades, enseñando, predicando, proclamando el Evangelio y sanando a enfermos y quitando toda dolencia. Entonces, puede ser que en este momento, en este tiempo, haya una influencia por enfermedad. Entonces, se oye, por ejemplo, es que mi mamá murió de eso, mi abuelita también, mi no sé quién también, y ahora mi tía tiene tal cosa, y ahora yo lo tengo. ¿Ya? Entonces, ahí hay una vana manera de vivir que se está infiltrando y que nosotros la recibimos fácilmente y lo confesamos. Y nos apropiamos de una enfermedad que viene como consecuencia de una herencia ancestral. Pero el Señor Jesucristo vino para sanar toda enfermedad y para quitar toda dolencia. Por eso hay que aprender uno, a pararse en la brecha. Y Abraham, hermano, se paró en la brecha. Ahí va a ver, este hombre hizo cosas increíbles. ¿Tú cometió sus errores? Claro que sí, hermano. Entregó a su esposa 2 veces, cometió errores. Sin embargo, llegó a ser amigo de Dios. El creyente Abraham, el que le obedeció a Dios, hermano. Y él trabaja en la vida de su hijo Isaac. Y luego Isaac en la vida de su hijo Jacob. ¿Ya? Por orden del Señor. El amor del Señor estaba en esos patriarcas y que nos alcanza la bendición a nosotros. Hay familias que están necesitadas de limpieza. La limpieza. Mateo 1:40 lo deja ver cuando dice, y vino a él un leproso rogándole y arrodillándose le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y en el verso 41 dice, movido a compasión, extendió Jesús la mano, lo tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Entonces, ¿por qué le hablo de necesitados de limpieza? Porque puede ser que en este tiempo que estamos viviendo nos demos cuenta que el pecado de alguna manera ha llegado y se ha manifestado en nuestra casa. Y estamos necesitados de limpieza, pero para ello hay que reconocer. Recuérdese que cuando la lepra se manifestaba en una casa llamaban al sacerdote y éste iba a examinar. O la Biblia dice que si el pecado os alcanza, abogado tenéis en Cristo Jesús, y el que confiesa su pecado y se aparta, hallará misericordia. Note la número 3, hay familias que no tienen que comer. Marcos capítulo número 8 y versículo 3. En aquellos días, cuando de nuevo había una gran multitud que no tenía que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, tengo compasión de la multitud porque hace ya 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los despido sin comer a sus casas, desfallecerán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Note 3 condiciones. Claro que hay otras condiciones, porque hay hogares que pueden estar bien. Lo voy a decir de esta manera, económicamente pueden estar bien y pueden apoyar y pueden dar, pero pueden tener alguna situación de esta naturaleza. Y como estoy hablando de la influencia de los padres, ahora, ¿cómo hacemos nosotros los padres para enseñarle a nuestros hijos que dentro de las familias se dan estos casos? Y que tarde o temprano nuestra familia puede ser alcanzada por uno de esos casos, o las familias, o alguna familia de algún hermano o de algún pariente puede ser alcanzado por estos casos. Entonces, interesante, y yo escribía algo, hermano, ¿qué debemos hacer permanentemente los padres de familia? Enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios y lo concerniente a la piedad, a la fe, para que sean sensibles a las necesidades familiares. Porque si la Biblia dice que el juicio empieza por casa, el bien también empieza por casa. Si nosotros hacemos el bien primero a los nuestros, hermano, ellos van a ser enseñados
van a ser equipados y van a ser preparados. Entonces, esta es una noche para que nosotros podamos hacer un inventario de aquellas cosas que dejamos de hacer o que ya no las hacemos como antes las hacíamos y que son necesarias porque en este tiempo se está reflejando la influencia que tú como padre o como madre has tenido en tus hijos, desde el punto de vista espiritual, pero también desde el punto de vista biológico. O con tus actitudes o con tus enseñanzas y tus hechos creció lo biológico, lo ancestral, lo terrenal, lo carnal. O con tus hechos hiciste morir lo terrenal, lo carnal y diste a conocer la gracia y el favor de Dios en los tuyos. ¿Para qué? Para que pueda llevar y ser portadores de buenas nuevas para otros. Entonces, en este tiempo de reconciliación, ha salido la palabra, que los primeros que nos tenemos que reconciliar para con Dios somos nosotros los padres, para luego poder hacer ese trabajo a nivel de nuestra familia. Y interesante en esto porque el Señor, hermano, tiene todo bajo control. El Señor tiene cuidado de sus hijos. Y yo no sé con qué familia te identificas tú de las tres que dijimos. Si estás enfermo, si estás necesitado de limpieza o no tienes que comer. Obviamente esto se generaliza, el último, el no tener que comer con esta situación que se está dando. Miren, se oyen tantas cosas, por eso consejo, oye la voz del Señor. Pon atención a la palabra del Señor. Si hay necesidad de escuchar a la autoridad de gobierno en la información que dé, pues escuchémosla y sigamos las normas y las reglas, los lineamientos que ellos ponen. Pero ha salido un montón de información, hermano, que es basura. Unos diciendo que no es cierto lo de esta pandemia, otros diciendo que sí, otros que por allá, y en fin, tantas cosas. Pero la verdad está en la palabra. La suma de tu palabra es verdad. Y si tú has acumulado la palabra, la has guardado en tu corazón en estos tiempos de crisis, esa palabra va a salir a flote y te va a sustentar y hermano, vas a poder salir adelante. Este tiempo te vas a dar cuenta que el trabajo que has hecho en tus hijos ha sido beneficioso y ha dado un buen resultado. Si quieres podemos usar la medida de la siembra de los que van a cosechar al 30, al 60 y al 100%. Pero ¿a dónde lo quiero llevar? A la influencia paterna, a la labor paterna. Y tomé como figura a Abraham, el patriarca que se paró, hermano, y oyó la voz de Dios, lo desprendieron de su casa paterna, de su pueblo, y lo llevó por el caminar del Señor. Y a él más o menos de 99 años el Señor le dice, anda delante de mí y sé perfecto. Y Abraham le cumple al Señor. Cuando Abraham parte, porque es llamado por el Señor, dice que estaba lleno de vigor y sus ojos estaban vigorosos. Y Dios le cumplió a él la promesa que se la dio, hermano, y pasaron 25 años y le nace su hijo Isaac. Isaac recibe la bendición de su padre, continúa en el caminar. Isaac le traslada la bendición a Jacob. Hermano, Jacob lucha con el viejo hombre, pero alcanza la bendición de ver al Señor. Pero para usted y para mí, que hemos creído en el Señor y que somos hijos de la fe, hermano, alcanzamos las bendiciones y las promesas de Abraham. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como padres de familia? Volver en primer lugar nuestro corazón a Dios. No podemos demandar de nuestros hijos o de nuestro cónyuge que ellos se vuelvan al Señor si nosotros no lo hacemos. Los primeros en hacerlo somos nosotros, los padres, los sacerdotes de casa, los cabezas de hogar. Y eso habla de la intimidad, eso habla de buscar al Señor. Porque hay una promesa y en Lucas 1:17 lo describe de esta manera. E irá delante de él en el espíritu y poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Qué pasa
si el padre de familia es el desobediente? Es el que no ha obedecido a Dios. Es el que no ha querido ponerse a cuentas con Dios. Entonces, este es un tiempo donde el espíritu de Elías se está moviendo y a través de la palabra, a través de los ministros, hermano, va a alcanzar el corazón de ese padre de familia. Es más, Elías vendrá y hermano, tremendo lo que viene para la iglesia. Vienen apariciones angelicales, se va a mostrar también el profeta Elías, se va a mostrar también el Señor. Entonces nos espera algo glorioso, pero lo que tengamos que hacer, hagámoslo. Entonces es un tiempo de limpieza que empieza por la cabeza, baja las barbas, a las vestiduras y llega al borde del manto. Cuando nosotros logremos entender eso y lo hagamos, hermano, y empecemos a buscar del Señor, el Señor nos va a dar oportunidad de enseñar. El Señor nos va a dar la oportunidad de poner ejemplos y de ser ejemplos para los nuestros. Entonces, ¿cómo influye la paternidad en los hijos? Mire, me llamó mucho la atención. La piedad se aprende. Hay que enseñarle a nuestros hijos a ser piadosos. Cuando hablamos de piedad, hablamos de misericordia, más allá de la misericordia. Apelamos a la misericordia y luego dice, apelemos a la piedad de Dios. Timoteo, primera carta de Timoteo, capítulo número 5 y verso 4. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, mire pues, familia, que aprendan estos primero a mostrar piedad para con su propia familia. Para con su propia familia. Allá afuera hay un dicho que dice, candil de la calle y oscuridad de tu casa. En otras palabras, alumbras en la calle a otros y cuando te toca alumbrar en tu casa, no alumbras. Ahora, ¿será que nosotros hemos enseñado a nuestros hijos lo que es la piedad? Primero para con la familia y a recompensar a sus padres. Aquí hay otra cosa, porque esto es agradable delante del Señor. Mire pues, ¿queremos agradar al Señor? Aprendamos piedad y aprendamos a recompensar a nuestros padres. Nosotros hagámoslo con nuestros hijos, enseñémosles a ellos para que ellos la aprendan. Mire, qué interesante eso, hermano. Porque a veces tenemos la mentalidad de los padres y decirle, mira, yo te doy para tu estudio y mira qué haces vos después, ¿verdad? O se puede tener también la mentalidad, yo te doy para el estudio, pero después quiero que vos me mantengas. No debe de ser así. Los padres acumulamos para los hijos. Y les tenemos que dar, pero les tenemos que enseñar que nosotros le damos, porque nosotros recibimos del Señor la bendición. Él ha abierto fuente de trabajo para ti y para mí, para que pueda llevar el sustento a tu casa. Y aprender esto y enseñarlo a nuestros hijos. Entonces, vale la pena preguntarnos, ¿cómo sería Abraham con sus padres? ¿Cómo fue Isaac con sus padres? ¿Cómo fue Jacob con sus padres? Y podemos sacar, hermano, algunos ejemplos, porque obviamente Jacob obedeció a su padre Isaac y a su madre y se fue para Padán Aram, pero Esaú no. Esaú sabía que al casarse con mujeres que no eran de su pueblo iba a dañar el corazón de sus padres, y así fue, se amargaron porque él se casó con otras mujeres. Entonces, aprendamos a amar a nuestros padres y a enseñar a nuestros hijos a amar a los padres. Y obviamente, como le hablé de las dos familias, ¿verdad, hermano? De la familia biológica y de la familia espiritual. Quizá haya gente que me diga, que esté diciendo en este momento, pues mire, yo no conocí a mi papá, pero sí te mencionaron de él. Y lo que tienes que hacer es orar y perdonarlo y bendecirlo. Pero los ministros hacemos un trabajo en lo espiritual, como lo hizo Pablo con Timoteo.
A Pablo le llamó la atención la manera como Timoteo adoraba al Señor, hijo de padre griego y de madre judía, pero le llamó la atención y se lo llevó, lo reengendró y después dice a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Entonces hay que enseñar la piedad. ¿Cómo tratas tú a tu padre y a tu madre si todavía lo tienes? ¿Cómo? No, es que mi corazón no ha sido sanado porque es que me trataron mal cuando yo vivía con ellos. Entonces necesitas limpieza, necesitas la sanidad. No es una enfermedad en el cuerpo, es una enfermedad en el alma que te pueda estar haciendo pecar en contra de tus padres. Y no puedes enseñarle piedad a tus hijos porque estás bloqueado con tus padres. Debes de pedirle al Señor misericordia. Y la piedad, hermano, es algo que agrada al Señor. La piedad es algo que agrada al Señor. El recompensar a los padres, acuérdate de tus padres. Si Dios te ha bendecido y los puedes ayudar, ayúdalos, hónralos con tu forma de vida, con tu conducta. Honra a tus padres, apóyales, ¿verdad? Y eso, con eso le estás enseñando a tus hijos. Y tus hijos están viendo que tú estás sembrando, estás haciendo una siembra en ellos, que cuando ellos crezcan y ya tú seas, qué sé yo, anciano si el Señor no ha venido, tus hijos te van a honrar y te van a recompensar también. La piedad también viene a ser un círculo virtuoso, no vicioso, sino virtuoso. Y lo deja ver la segunda carta de Pedro, capítulo número 1 y verso 3. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha concedido, estoy en el verso 4, sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Por esta razón, también obrando con toda diligencia, oiga bien, con toda diligencia, añadida a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. Verso 6, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia y a la perseverancia piedad. El hombre y la mujer que ha aprendido a perseverar, hermano, es piadoso. Y a la piedad fraternidad. Entonces aquí ya lo vincula con la familia, ser fraternos, fraternales con la familia. Tanto la familia de uno, los que hemos aceptado a Cristo, como la familia espiritual, la familia de la fe. Y con nuestra familia biológica interceder por ellos para que ellos puedan recibir a Cristo como su Señor y Salvador, pero que ellos puedan ver en ti la perseverancia, la piedad, la fraternidad y el amor que hay en ti. Y que se los puedes transmitir con tus hechos, con tu vivencia, no cayendo en los hechos de ellos, sino que tú viviendo una vida piadosa delante del Señor. Note la influencia de esto, hermano. Y esos valores espirituales se han perdido. Hoy vemos cómo la juventud está siendo arrastrada, hermano. Y se han perdido, obviamente, desde el interno de la casa los valores morales, el respeto, la obediencia, la admiración, la atención a los padres, a los hermanos, se ha perdido. No digamos los valores espirituales. Por eso, en este tiempo es necesario que como sacerdotes de casa tomemos la responsabilidad de enseñar la palabra, de interceder, de orar, de rociar la sangre de Cristo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Enseñar la piedad. Si tú logras enseñar eso, o lo estás haciendo, o lo has venido haciendo, te bendigo, hermano y hermana,
porque eso se va a ver en la vida de tus hijos, va a ser una influencia positiva y ellos van a poder cambiar los ambientes a donde ellos lleguen. Pero hay otro elemento importantísimo y es la fe. Y también vincula a las familias. Segunda de Timoteo 2, versículo 5. Porque tengo presente, mire Pablo observó a la familia de Timoteo. Tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que también en ti. De alguna manera se ve un traslado de una herencia de la fe. Pero para Pablo poder darse cuenta de eso, no fue que lo observó solo un día. No sé cuántos días pasó en ese lugar y observó a la familia de Timoteo. Aparece su abuela, su mamá y él. Y entra la palabra por medio de Pablo. Y Pablo observa y se da cuenta de que ese hogar tiene algo que quizá otros no tienen, o quizá tienen, pero no con la misma potencia, con el mismo grado, con el mismo alcance. Tienen una fe sincera. Note que la piedad, mire, la piedad y el recompensar a los padres agrada el corazón de Dios. Y es que a mí esas dos cosas me llamaron poderosamente la atención porque son influencias de bendición. Pero la fe también, amado hermano y hermana, tú debes de cultivar la fe. No tienes que, ay hermano, es que yo soy de poca fe. Qué bueno que reconozcas eso. Pues busca, pídele al Señor que tu fe crezca, que tu fe aumente. Porque hermano, es un tiempo donde necesitamos de la piedad. Es un tiempo donde necesitamos de la fe. Es un tiempo donde se va a ver a los piadosos, aquellos hombres y aquellas mujeres que temen a Dios, que se ven su rostro, su caminar, que dejan huella, que tienen una influencia de bendición. Entonces aquí hay una familia y Pablo la observa y Pablo le dice que él tiene presente la fe sincera. Él la vio y le dice a Timoteo, la vi en tu abuela Loida, la vi en tu madre Eunice y sé que está en ti también. Note qué bendición, hermano. Ahora, ¿por qué le digo esto y a dónde lo quiero llevar en esta hora? Porque quizás nosotros como padres de familia solo nos hemos ocupado en que a nuestros hijos no le falte lo material, el estudio, el vestido, la comida, ¿verdad? Y quizá tocamos lo espiritual, lo concerniente a la palabra, pero no con la eficacia, no con la diligencia, no con la tenacidad que lo deberíamos de enfocar. Y a estas alturas del partido se va a ver la influencia. ¿Qué fue lo que más pesó? Si te inclinaste por las cosas terrenales o le diste mayor importancia a las cosas espirituales sin ser irresponsable en lo que te comprometía a hacer en esta tierra. Te hablo de tu trabajo, de los quehaceres, ¿verdad? Entonces, y la fe sincera, hermano, también agrada a Dios. Entonces mira esos dos vínculos. A mí el Señor me habló y yo te traslado esta palabra, hermano. Dios nos está permitiendo, si usted quiere ver en dónde necesitamos fortalecernos. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso vinculo la piedad y la recompensa a los padres. Son dos cosas que agradan a Dios. Ahorita viene una tercera, la fe. Entonces, la Biblia dice, ¿habrá fe cuando Él venga? Pero voy a tu hogar. ¿Hay fe en tu hogar? ¿Tus hijos saben qué es fe? Voy a ir un poquito más. ¿Tus hijos viven por la fe?
¿Saben que es algo que los sostiene y que es parte de los santos? A tus hijos les has enseñado que sus ojos, sea cual sea la circunstancia que estén viviendo, no se deben de apartar de Jesús, quien es el autor y el consumador de la fe. Porque sí, hermano, mis hijos saben eso, ¿verdad? Para todos que sí lo saben. Sí, dicen todos. Sí, pero no tienen la vivencia. ¿Por qué? Porque Hebreos 11:6 dice, y sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Mire, le voy a poner un ejemplo sencillo que puede pasar en los hogares. Le tienen miedo al papá. Los hijos tienen papá, amén, ¿quién es tu papá? Fulano de tal. Pero ya cuando se va al accionar y a la vivencia, mira, fíjate que tu papá anda con tu papá. Ah, no, yo no. Mande a mi hermano o que vaya a mi mamá. ¿Y por qué? Ah, no, porque no. Pero cuando uno se da cuenta, el miedo ha permeado. Pero entonces ahí entra también el trabajo de la esposa, de la madre. ¿Cómo has trabajado el corazón de tus hijos? Note que le tengo un ejemplo bíblico en eso. Le dice, se lo voy a parafrasear, le dice Jacob a su mamá, mamá le dijo, si mi papá me descubre que no soy Esaú, en lugar de bendecirme, me va a maldecir. Y ella le dice, porque ella se involucra, no temas, tú solo haz lo que yo diga. Obedéceme, le dijo. Y ella hizo las cosas y lo hizo bien. ¿Qué quiero decirle? Que trabajó el corazón de su hijo y le dio seguridad. ¿Y qué le transmitió? Te vas a acercar a tu papá con seguridad, no con miedo. Eso se lo transmitió su mamá, Rebeca. Lo vistió con las vestiduras de su hijo mayor, Esaú. Cuando nosotros nos acercamos al Padre, quien nos cubre, quien nos compró con su sangre preciosa esa sangre nos permite acercarnos al Padre, es la sangre de Cristo. Entonces tenemos que ver eso, porque eso es influencia. Hermano, y uno lo puede ver en la iglesia también. Mira, ¿y por qué no le decís al hermano que venga a hablar conmigo? Es que dice que no, porque le tiene miedo a usted. ¿Pero por qué? ¿De dónde viene el miedo? Y hermano, yo le voy a dar un consejo en esta hora. Ya deje de estar utilizando eso. Ayude a la gente a conducir a Cristo. Ayude a sus hijos a conducirlos a su papá. Porque si hay miedo para con la figura paterna, obviamente va a haber miedo con la figura espiritual que es el pastor. Y obviamente va a haber un miedo que no es respeto profundo ni es reverencia, sino es miedo a acercarse a Dios. Y por eso dice, y sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué hace la fe? Hermano, nos da la seguridad y nos da la convicción de podernos acercar a nuestro papá. Por eso hay familias que están enfermas y hay familias que necesitan limpieza. Y porque su corazón está dañado. Sus ojos no están puestos en eso. En la mayoría de los hogares se mira que la relación de los hijos es con la mamá y todo es con la mamá. Y después va la mamá con el papá. Fíjate que dice fulano que si le das para un par de zapatos. Fíjate que dice, ¿ya? Entonces hay que ver eso. Porque dice la Biblia que nosotros nos tenemos que acercar a nuestro Padre con confianza, creyendo que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Y puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Entonces, esta primera parte, yo la vi de Abraham. Abraham, quien obedeció, quien le creyó a Dios, quien salió por fe, quien hizo cosas que Dios le pidió, agradó el corazón de Dios, lo llamó amigo de Dios y que para usted y para mí nos alcanza hoy porque somos hijos por la fe de Abraham el creyente y las bendiciones nos alcanzan.
¿Qué tenemos que enseñar a nuestros hijos? La piedad. ¿Qué tenemos que enseñar a nuestros hijos? A respetar, a honrar a los padres, a sus padres, a ayudarlos. ¿Qué tenemos que enseñar a nuestros hijos? Una fe sincera, que Dios es uno, que no hay otro, que fuera de Él no hay otro, que se manifiesta el Señor como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo para nuestra vida. Y inculcar eso en nuestros hijos y agarrarse de la mano de Dios. Mire, yo conozco a una persona que a él lo crió su abuelita. Ahorita anda alejado de los caminos del Señor, ¿verdad? Pero cada vez que tengo la oportunidad de hablar con él, le recuerdo que se reconcilie con Dios. Fíjense que cómo sabe Biblia. Y cuando lo encuentro, mire pastor, lo que está pasando, el Señor ya viene pronto y todo esto. Y yo le digo, ¿y cuándo se va a reconciliar usted? O sea que la influencia de la abuelita en él le dejó una buena marca en su vida. Es un receptor que está vigente, recordándole que él es hijo, y que en su momento va a regresar al Señor. Entonces, ¿cómo podemos ver la influencia de la paternidad positiva? En nuestros hechos, con lo que nos han enseñado y cómo lo vamos a trasladar. Fíjese pues, Éxodo 25:2, si hay familias necesitadas a quienes hay que darle o algo espiritual en cuanto a la palabra, una palabra de fortaleza, una palabra de bendición, llevarles consuelo, consolad a mi pueblo, o hermano, llevar qué sé yo, víveres o algo que hay que darle. Dice Éxodo 25:2, di a los hijos de Israel que tomen una ofrenda para mí, de todo aquel cuyo corazón le mueva a hacerlo, tomaréis mi ofrenda. Dios no le va a pedir algo de lo cual no le haya enseñado o no le haya dado. ¿Quiénes enseñan a los hijos a dar? Nosotros los padres. ¿Se recuerda que yo siempre le he puesto el ejemplo? Mira, aquí te pongo la refacción para tu escuela. Cuando salgas a recreo, eso es solo para vos, porque tu papá dice que a él le cuesta y esto y el otro y que por eso trabaja. Entonces, usted no le está enseñando a su niño a compartir, no le está enseñando a dar. Su corazón se lo está bloqueando. Él va a ser insensible ante las necesidades. Pero ¿sabe cuál es lo más tremendo? Que tarde o temprano, cuando este niño crezca, él va a pasar por necesidades también. Y la Biblia habla de la ley de la siembra y de la cosecha. ¿Cómo debe de dar usted algo que le nazca de su corazón, hombre? ¿Ya? Sí, que le nazca de su corazón. Dios no le va a pedir nada de lo que Él no le ha dado. Y cada uno dé. Y luego dice 2 Corintios 9:7, que cada uno dé, mire, como propuso en su corazón, conforme Dios lo haya bendecido. No dé de mala gana, ni dé por obligación, ¿ya? Sino délo con un corazón agradecido, con un corazón contento, porque Dios lo ha bendecido. Romanos 12:28 dice la Escritura, el que exhorta en la exhortación, el que da con liberalidad, el que dirige con diligencia, el que muestra misericordia, el que muestra piedad, que lo haga con alegría, con alegría. ¿Por qué va a hacer las cosas a escondidas? ¿Por qué? Ay, no es que yo quiero que nadie se dé cuenta. Sí, hermano, mire, hay cosas en las cuales obviamente usted va a hacer las cosas y Dios y usted, ¿verdad? Pero hay cosas en las que obviamente se tiene que llevar si usted quiere un registro o algo. ¿Ya? Para que la persona, mire, en este tiempo que estamos viviendo, mucha gente está dando, pero obviamente quiere ver que lo que dio llegue a donde tiene que llegar. Pero debe hacerlo con alegría y debe utilizar los medios correctos. Nosotros le damos gracias a Dios, hermano. Yo le doy gracias al Señor por el pueblo que me ha dado a pastorear. Es un pueblo que ha aprendido. Y como bien dijo nuestro amado apóstol,
Cuando el pueblo aprende, el pueblo sabe qué hacer y cómo hacerlo. Lastimosamente, hermano, también hay gente que uno cree que aprendió, pero sus hechos demuestran lo contrario. Tal vez uno da instrucciones y hacen todo lo contrario. ¿Ya? Nosotros estamos, pues nos organizamos, Dios me ha dado a mí, me ha mostrado algunas cosas y en este tiempo y nos hemos organizado como iglesia y tenemos un centro de mando para apoyar a los de la familia de la fe, a los de casa primero. Y claro, Dios nos ha permitido llevar al necesitado allá afuera también, ¿verdad? Pero a veces la gente se quiere saltar las trancas y hacer las cosas como ellos quieren. Mire, yo estoy de acuerdo, si alguien tiene para bendecir, que lo haga, pues no hay ningún problema. Pero cuando ya compete a las cosas que son de la iglesia y que se están dando en la iglesia, ¿por qué no obedecer y hacerlo con alegría? Proverbios 22:9 dice la escritura, hermano, el generoso será bendito porque da de su pan al pobre. ¿Ya? Entonces, note la influencia de la paternidad sobre los hijos, la influencia positiva, cuando se ha enseñado bien, cuando se ha insistido, cuando está uno enseñando y enseñando hasta que uno aprende. Aprendemos todos los días. Pero así rapidito, en estos minutos que me quedan, quiero también recordarle que hay una influencia de una paternidad negativa, que si nosotros no la identificamos y si la identificamos, no la reconocemos, corremos el riesgo de quedar mal. Y por eso nosotros tenemos que renunciar a la vana manera de vivir heredada de nuestros padres. Mire, este escenario es hermoso. Los dos se enamoraron, tanto David como Mical se enamoraron. Pero Saúl era un hombre miedoso, era un hombre inseguro. Y definitivamente el corazón de su hija algo traía también de eso, inseguridades, miedos, desconfianza, daño. Y en primer libro de Samuel 18:20, y Mical, hija de Saúl, amaba a David. Cuando se lo informaron a Saúl, el asunto le agradó. Note este tipo de agrado, por favor. El asunto le agradó. Y Saúl se dijo él, se la daré para que le sirva de lazo y para que la mano de los filisteos sea contra él. Saúl pues dijo a David por segunda vez, serás mi yerno hoy. Ya David había dicho, no, yo soy pobre, mire, no, pero y le insistieron. Ahora, ¿será que Mical supo el plan de su papá? ¿Será que ella se enteró que su papá no se la estaba dando así de corazón, sino se la estaba dando siendo utilizada? La dañó, le dañó su autoestima. ¿Por qué le dijo a sus siervos que le hablaran allá en el versículo 22? Le dice, Saúl ordenó a sus siervos, hablad en secreto a David, diciendo, he aquí el rey se deleita en ti y en todos sus siervos, y todos sus siervos te aman. Ahora pues sé yerno del rey. ¿Por qué se lo dijo en secreto? ¿Por qué no lo publicó? Entonces, como les decía, de la influencia de la paternidad negativa. Ahora, ¿cómo se reflejó eso en su hija? Usó a su hija como trampa. Primer libro de Samuel 18:21 lo deja ver. Y Eclesiastés capítulo 7 verso 26 dice, y hallé más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes y cuyas manos son cadenas. Note eso, por favor. ¿Y cómo se libra uno de eso? Dice Proverbios 13:14, la enseñanza del sabio es fuente de vida para apartarse de los lazos de la muerte. El temor del Señor es fuente de vida para evadir los lazos de la muerte. Ahora, ella mintió y engañó en 1 Samuel 19, verso 13 al 17.
Ella le dice a David, mi papá te quiere matar, lo hace que se escape por la ventana, pero ella pone un muñeco y le pone pelo de cabra. Cuando llegan a buscar a David los oficiales, le dicen le dice ella que está enfermo, le van a decir a David, mira, está enfermo. Entonces, a Saúl, perdón, y Saúl regresa, y cuando regresa se da cuenta, y le dice, ¿por qué me has engañado? ¿Por qué me has mentido? Pero también no le enseñó a adorar al Señor. Porque cuando David venía de traer el arca del pacto, venía danzando con júbilo, hermano, una presencia del Señor tremenda, le repartió, bendijo al pueblo, le dio tortas, se fueron a su casa, y cuando él quiso ir a bendecir su casa, ella lo recibió menospreciándolo en su corazón y comparándolo con un insensato. ¿Cómo termina la influencia negativa de los padres? Hijos estériles. Dice la Biblia que ella no tuvo hijos. Y le dejo este versículo. Deuteronomio 7:9. Reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Pero al que le odia, le da el pago en su misma cara, destruyéndolo. Y no se tarda en castigar al que le odia, en su misma cara le dará el pago. Ese es el verso 10. Reconozcamos, hermano, si no hemos hecho las cosas bien, si nuestra influencia como padres no ha repercutido según la piedad, la misericordia y la fe en nuestros hijos, es un tiempo de reconocer. Te invito a que te pongas de pie si tú reconoces ahí en tu casa donde estás, que sabes que hay una influencia negativa y que hoy el Señor nos lo mostró. Reconoce, acércate, yo quiero orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús vengo orando por aquella familia, Señor, que reconocen, Padre Santo, que han sido dañados en el nombre poderoso de Jesús y que ha habido daño en sus generaciones, Padre. Yo te pido que venga tu amor, tu gracia, tu misericordia y tu piedad sobre ellos para poder sanar sus corazones y que ellos puedan retomar el camino, Padre Santo, y enseñarle a sus hijos. Por favor, Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que tú arranques toda planta que tú no plantaste en el nombre de Jesús y que podamos ser familias que te amemos, que te adoremos, que bendigamos tu santo nombre, Padre. Oro por aquel hermano que está necesitado, Señor, que está reconciliando contigo el día de hoy, aquella hermana que está reconciliando, pero también, Señor, por aquel amigo, aquella amiga que hoy te está entregando su vida, Padre, que su nombre sea inscrito en el libro de la vida, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te doy gracias por tu buena palabra en esta noche. A ti, Señor, toda la gloria, toda la honra y todo el honor. No a nosotros, Señor, a tu nombre sea toda la gloria. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios lo bendiga. Nos vemos primeramente, Dios, el día de mañana.